pequeño, yo lo organicé más que todo como las preguntas frecuentes, porque muchas veces se hacen muchos cursos, se conocen muchos cursos, se manejan muchos cursos, y entonces después cuando terminan los cursos, ¿cómo hago tal cosa? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué hago así? Entonces yo intenté ver de alguna manera más práctica para salir un poco de lo que es la estructura natural de lo cuando se habla de toxina botulínica, sobre esas consultas que me han hecho en muchas oportunidades. Ya me presentar, soy la doctora Edupini, su amiga, y realmente feliz de estar acá. Lo primero que quería traerle era base de datos, estas estadísticas de los Estados Unidos, donde me llamó muchísimo la atención, es la del año 2022, todavía no, esta mañana estuve revisando y aún no he visto las del 2023, porque siempre son un poquito retrasadas a la salida a la luz pública, pero me llamó muchísimo la atención en que normalmente yo siempre sigo esas estadísticas porque nos da una base sobre cuáles son los procedimientos que hace, por supuesto, a nivel de los Estados Unidos, pero es que esa es la proyección a cualquier lugar del mundo. Y en esta oportunidad, extrañamente, fíjense que, como siempre, la toxina botulínica sigue siendo y seguirá siendo el gold estándar de todos los procedimientos y tratamientos a nivel de estética, a nivel de armonización facial. Eso aquí me queda claro, creo que por mucho tiempo más va a seguir siendo ese procedimiento que tarde que temprano, en cualquier fase de ese algoritmo de tratamiento que le vayamos a hacer a nuestros pacientes, siempre estará la toxina botulínica como parte de eso. Pero lo que me llama más la atención es que fíjense cómo los fillers, extrañamente, que siempre se han mantenido en el segundo lugar, en esta estadística del año 2022, pasaron al tercer lugar. Y no solamente pasaron al tercer lugar, sino que están bastante por debajo del segundo lugar, que vemos que son cosas un poco más hacia lo que es la bioestimulación, hacia lo que es el tratamiento más conservadores. Yo siempre he dicho, estamos regresando a la mesoterapia, al uso de productos que van a tratar de ¿qué? De impulsar a la célula a producir, de impulsar al tejido a reordenarse. Y no se extrañe que pronto tengamos dentro de este top 5 a la lipoestructuración, porque es la tendencia que vamos llevando a tratar de hacer procedimientos donde vamos a tratar de que esos tejidos por sí mismos busquen esa fase de recuperación. Cuando justamente estábamos hablando esta mañana, yo le decía a Gladys, sí, es que tú le puedes poner muchas cosas, pero la célula es muy inteligente y la célula tiene receptores de membrana que sí, solo sí pueden aceptar ciertos elementos. Tú le puedes colocar todo, pero este todo no va a funcionar sobre esa célula si esa célula no tiene los receptores de membranas específicos para poder ensamblarse y producir la función o el efecto esperado. Así que si hay esos productos que traen 800 cosas, e inclusive el mismo plasma rico en plaquetas, hay muchísimos factores de crecimiento, pero cada factor de crecimiento tiene su célula específica porque en esa célula están esos receptores de membrana. Y esa es la base fundamental. ¿Qué pasa con los otros productos? ¿Qué pasa con los otros elementos? Bueno, se quedará en esa matriz extracelular y ahí veremos qué es lo que pasa. Quizás son los que generen esos procesos inflamatorios, quizás son los que generen otras respuestas que no sean necesariamente las que nosotros estamos esperando. Por eso que la tendencia debería ser también a usar productos que no tengan tantos elementos en su composición, que al final de cuentas quizás poco de eso es lo que realmente va a cumplir el efecto que nosotros podamos estar
por eso se lo traigo a votación. Primero, que obviamente la toxina sigue y seguirá siendo ese gold standard, ese tratamiento que en cualquier fase de ese tratamiento de armonización que ustedes estén haciendo en sus pacientes, siempre va a estar. Porque hasta ahora no tenemos otra cosa mejor que eso. Y bien, entonces hablemos un poco sobre lo que es la toxina botulínica. Todos sabemos que se produce por una bacteria que se llama el Clostridium botulinum. Y que existen 3 especies diferentes de ese Clostridium, pero como todos tienen un efecto similar, se han agrupado y se han mantenido como una sola. Cumplen un efecto, cumplen una función o producen una enfermedad muy específica. Y que además de eso tenemos 7 neurotoxinas, de las cuales la más popular, la que más utilizamos en los procedimientos estéticos, pues por supuesto es la tipo A. ¿Okay? Hay una frase que siempre hemos manejado y que en el caso de la toxina no deja de ser también cierto. Paracelso en algún momento dijo, todo es veneno, nada es veneno. El veneno está en la toxina. Y fíjense, nunca mejor dicho cuando estamos hablando de toxina botulínica. Porque este artículo que me gusta mucho habla precisamente de la toxina botulínica, del veneno a la belleza. Pero claro, nosotros tenemos que estar conscientes que la cantidad de toxina botulínica que tenemos en un vial de 100 unidades de una de las marcas comerciales que se utiliza más, como el Botox, es de apenas 4.8 nanogramos. Y que para poder generar esa enfermedad llamada botulismo, necesitamos por lo menos 1 miligramo por kilogramo de peso. Quiere decir que nosotros estamos bastante lejos de poder producir alguna situación de enfermedad o de botulismo o de complicación con nuestros pacientes con las dosis que nosotros pudiéramos estar utilizando. Por lo tanto, esa toxina botulínica es un veneno transformado en una herramienta versátil, porque no es solamente utilizada para tratamientos estéticos, también sabemos que hay muchas patologías de las cuales pudiéramos aprovechar las bondades de esa toxina para mejorar la condición de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es la toxina botulínica tipo A? Es un polipéptido. Fíjense que la escuela brasileña ya no lo está llamando toxina botulínica, sino que le llaman proteína botulínica. Quizás por el temor que muchos pacientes dicen, no, pero si es una toxina, no debe ser bueno, ¿cierto? Entonces la tendencia brasileña es hablar de la proteína botulínica. ¿Sí? Está correcto, porque es un polipéptido. Sabemos que tiene 20 aminoácidos que están conformados y que cuando es inoculada, específicamente a nivel muscular, él va a producir una denervación química temporal, ¿okay? Lo cual va a debilitar la contracción local del músculo. Por eso que cuando me hablan de paralizar el músculo, realmente no estamos paralizando, no estamos colocando algo que va a paralizar algo. Simplemente estamos evitando que suceda la contracción muscular. ¿Por qué? Porque vamos a inhibir o vamos a bloquear la liberación del neurotransmisor que cuando llega al tejido muscular va a producir el efecto de contracción. Entonces siempre eso es un tema, no que me paralizo. Bueno, no es per se una parálisis, simplemente que no recibe la información para que suceda esa contracción. Cuando hablamos de la estructura molecular, vamos a ver que está formado por un producto génico, que es este señor que está acá, que está conformado por estas 20 aminoácidos, que tiene
una cadena ligera que tiene una cadena pesada, que están unidos por puentes disulfuros y que generalmente la mayoría, pero no todas, de los productos de toxina botulínica que se comercializan están acompañadas de una serie de proteínas que se llaman proteínas hemaglutininas y no hemaglutininas y que están asociadas a esta y que además son producidas por la misma bacteria y que van a conformar entonces lo que se conoce como el complejo toxina botulínica. Esas proteínas, en estos casos, tienen la función de proteger y estabilizar la molécula hasta que ésta sea internalizada, es decir, hasta que ésta llegue al sitio donde nosotros lo estamos inoculando. Algo interesante que quizás siempre se les pasa, porque fíjense cómo lo colocan aquí, chiquitito, nadie lo vio, ¿verdad? Dije todo, nombré a todo, lo hice a propósito, no lo nombré porque aquí lo tiene chiquitito, es el zinc. Zinc, zinc. Tiene un átomo de zinc. Y ese átomo de zinc, que aquí sí está un poquito más grande, ¿verdad?, juega un rol fundamental en esta toxina. Por eso muchas veces es recomendable mandar el zinc antes. Sí. Pero, ¿cómo es antes? ¿Una hora antes? ¿Un día antes? No, Ya le voy a decir. No sé. Ese zinc juega un papel estructural y catalítico sobre las proteínas de ese complejo SNAP, que son precisamente las que van a ser cortadas, van a haber una excisión cuando nosotros colocamos la toxina botulínica para evitar que ella se pueda unir a la membrana plasmática del axón y ser liberada los neurotransmisores. Este sí va a funcionar sobre esas proteínas SNAP, que son estas que están acá, que está formada por tres elementos, por tres proteínas, por eso se llama que es un complejo ternal: la sinaptebrina, la sintaxina y el SNAP25. El SNAP25 está aquí con la sintaxina, está justo, esta es la membrana plasmática del axón, ¿ok? Estas son las vesículas que contienen el neurotransmisor y en cada una de esas vesículas viene la sinaptobrina. Cuando sucede una contracción normal, ¿qué pasa? Vienen las vesículas, se unen estos tres elementos para conformar este complejo ternario, que es el complejo SNAP, y eso va a favorecer que la vesícula que contiene los neurotransmisores se una a la membrana plasmática del axón y libere la acetilcolina al paso sináptico. Esto es el paso sináptico. Aquí obviamente tenemos que tener la presencia de calcio. Y cuando son liberados, pues obviamente la célula muscular tiene sus receptores a membrana específicos para este neurotransmisor y ¡clic!, sucede la contracción muscular. Y esto es lo que pasa normalmente. Cuando nosotros colocamos, inoculamos la toxina botulínica, tiene su cadena pesada, tiene su cadena ligera, y cuando entra por endocitosis al axón, obviamente va a ser envuelto en membrana. Y aquí se van a separar las dos cadenas. La cadena pesada se queda dentro de la vesícula y la cadena ligera sale al citoplasma de ese axón. Dependiendo del tipo de toxina, va a actuar sobre cualquiera de los elementos del complejo SNAP. Sin embargo, como nosotros siempre estamos utilizando la toxina tipo A, que es la que se comercializa, ella se dirige especialmente a la SNAP25 y la corta, sufre una excisión. Cuando la corta, ya esa fusión no se puede dar y por supuesto no puede haber la liberación de
neurotransmisores. Entonces, no hay la contracción muscular. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que ese zinc ayuda a que eso suceda. Y por eso que es una proteasa dependiente de zinc. La toxina botulínica es una proteasa dependiente del zinc. Por eso es que es importante ese átomo de zinc en esa estructura molecular. Por eso que lo colocan tan chiquitito, pero sí cumple una función muy importante. Sobre la base de todo esto que estamos hablando, entonces vamos a trabajar sobre esas preguntas frecuentes que siempre nos están haciendo, que de alguna manera da respuesta a muchos de esos procesos, de esas dudas, de esas complicaciones, de esas situaciones que se nos pueden presentar a lo largo de nuestro tratamiento. ¿Cuáles son esas preguntas frecuentes? Primero que nada, ¿qué tipo de toxina botulínica tipo A utilizo? Siempre, doctora, ¿qué opina? Y me mandan nombres, Dios mío, que en mi vida yo había escuchado. Yo le digo, un momentico, papá Google, ¿quién es esta? Y buscamos, y sobre todo porque no en todos los países tenemos los mismos nombres, con las excepciones que ya todos conocemos. Aquellas que han sido aprobadas por la FDA. En el año 2009, la FDA ha incluido nombres genéricos para esas formulaciones de toxina botulínica que han sido aprobadas tanto para uso estético como para uso terapéutico. Las diferentes formulaciones, y eso todos lo sabemos, son químicamente, farmacológicamente, tienen diferentes, únicas, tienen dosis que no son intercambiables. Y hemos tenido casos, por ejemplo, de alguien que no leyó ni siquiera qué toxina tenía en la mano y colocó Dysport como si fuera Botox. Y entonces imagínense el desastre que sucedió con esa pobre paciente, porque yo le decía, tú no fuiste a esa clase, ¿verdad? Cuando llama angustiado por la situación que se le estaba presentando. 0800 Gladys, 0800 Edu, 0800. Vamos a buscar qué vamos a resolver. Y las curvas de dosis y respuestas tampoco son paralelas. Por eso es que cuando tengan la toxina que vayan a utilizar, por favor, los que no han todavía manejado el tema, siempre vamos a leer qué es lo que tenemos en nuestras manos. Ellos deberían de tener su tabla de difusión, debería de tener todas las características de esa, los preservativos, los excipientes, todo debería estar allí para que usted sepa qué va a utilizar con su paciente. No todos los tratamientos de toxina botulínica podrán ser iguales. Será dependiente del producto que usted tenga en su mano. Por supuesto, dentro de las que están aprobadas por la FDA, inicialmente tenemos estas tres. Botox, obviamente, es la primera de ellas. Ona Botulinum Toxin A, este es su nombre genérico. Más adelante vino Dysport o Dysport, que es la Avo Botulinum Toxin A, que es total y absolutamente diferente a Botox. No hay nada que podamos comparar que puedan tener alguna similitud entre esas dos toxinas. Más adelante vino Xiaomi con ciertas características que también las hace únicas, no necesitan cadena de frío, no tienen estas proteínas hemaglutinina y no hematoglutinina que tenía ese complejo de proteínas que conforman y le dan peso molecular a las otras toxinas. Por lo tanto, el peso molecular de esta toxina es el mismo del producto génico, 150 kilodalton. Pasaron muchos años y extrañamente
En el año 2019 sale la Pravo Botulinum Toxin A, que conocemos, por lo menos en Latinoamérica, como la Nabota, aprobada por la FDA. La verdad nunca entendí qué características importantes podría tener, porque es muy similar a Botox. Pero bueno. Y muy recientemente, en el año 2021-2022, tenemos la Daxi-Botulinum Toxin A, que se presentó como la nueva generación de toxina botulínica. El cambio de paradigma en las toxinas botulínicas. No contiene algo que todas tienen, albúmina humana. Eso la hacía diferente y que había un menor riesgo de tolerancias, etcétera, etcétera. Yo cuando comencé a ver, en la medida que siempre uno para dar clase, pues siempre se mete, siempre estudia, siempre... Y yo dije, nada, este va a ser el boom, la panacea. Va a durar más de 9 meses, no tiene ningún tipo de proteínas asociadas, el peso molecular es de 150 kilodaltos nada más, y la publicidad, y no solamente la publicidad, sino todos los trabajos científicos que valoraban y evaluaban esta toxina, realmente eran buenísimos. Yo tengo muchos, si ustedes lo quieren, una serie interesantísima. Inclusive tiene un péptido que es el que le da la estabilidad que genera normalmente la albúmina. Y ese péptido pues lo hacía muy especial. Y además hay un artículo en donde evalúan ese péptido para darle confiabilidad al producto. Y yo, nada, esta es la mejor. Y como nació, murió, porque creo que no ha salido, si acaso, de los Estados Unidos, porque fue elaborada en Estados Unidos. Nadie la conoce, ni siquiera en México ha llegado. Pero entonces, ¿sí es muy bueno? No, aparentemente, eso fue el boom que nos presentaron. ¿Tú lo usas? No, pero es que no ha llegado a ningún país. Neuronoc es de la otra, de aquella camada. De aquella camada. Neuronoc es de esta banda. Entonces, bueno, la Daxify se quedó hasta el presente. Vamos a esperar a ver si sale algo importante, algo interesante. Pero por lo pronto, ni siquiera, yo siempre había pensado que México pudiera ser uno de los primeros países en utilizarla, pero no, nadie. México, que es una parte donde muchos se meten en México. Y bueno, esas son las 5 toxinas aprobadas, e inmediatamente antes de ser presentada al público, ya estaba aprobada por la FDA, de paso. Y es Daxi, Botulinum, Toxin A, con nombre genérico y todo. Bueno, ya veremos a ver qué pasa con esta toxina. Y bueno, como me dijo el doc, Neuronoc y muchas otras están del otro lado. ¿Por qué? Porque son las llamadas toxinas asiáticas, coreanas, chinas y más coloquialmente conocidas como los clones de Botox. Porque tienen la misma composición, porque se maneja muy similar que Botox y porque todo pues tiene la tendencia a la misma porcentaje de dilución. Todos Sí, son más o menos. se preparan Aquí igual, tenemos ¿verdad? esta, tenemos Neuronoc, Sally, y bueno, para ustedes contar, en cada país tienen un nombre diferente. Muchas veces estas toxinas son elaboradas en China, en Japón, en Corea, y ellos le dicen, ¿cuál es la cajita que usted quiere que le coloque? Ay, yo quiero que le coloque Solórzano Nox. Y bueno, aparece Edunox. Edunox, y así sucesivamente. No son malas, no es que voy a decir, no, esas no se pueden utilizar, son quizás más fáciles de adquirir. Y bueno, mucho más simplemente Son saber más económicas.
Sí, ¿Ah? Son más económicos. las coreanas Son mucho más uf, económicas y los resultados son relativamente no, son iguales, buenos. ¿no? Sí. Sí funcionan. Y lo que yo Yo he siempre, usado todas Maxi Talks, van bien. y lo que yo siempre digo, si sabemos utilizarlas, si conocemos la dosis, la dilución, si conocemos O sea, todo, todo, o sea. podemos obtener resultados buenos con ello. Yo no lo utilizaba en neuro hasta. Yo también utilizaba el Neurono, que a mí me gusta mucho el Neurono. En Colombia, las veces que he ido, ha sido bien. Me gusta más que la Xiaomi. Sí, población interna. Xiaomi es muy... Sí, pero eso es muy pesado. Claro, pero tiene la ventaja de la cadena de frío. Claro, tiene la ventaja. Y bueno, la Daxify tampoco tiene cadena de frío porque no tiene proteínas asociadas. Sí, pero No tiene hay, albúmina. pero no hay. Pero, o sea, Pero- que la Xiaomi para dolor de cabeza es como más común que dolor de cabeza. Yo no he tenido dolor de cabeza usando. Yo tampoco. Bueno, a mis pacientes sí, cambio con neuronas. La verdad que con ninguna hemos tenido ese Sí. tipo de... ¿Cuál sería la relación si es lo mismo, 900 kilovatios? Lo mismo. Yo siempre he dicho, los dolores de cabeza se habían manejado, bueno, usted me está diciendo dos cosas, pero los dolores de cabeza era más que todo cómo se colocaba la toxina, Ujú. que era de frente, toque, hueso, Ah, retírese. Y eso entonces sí el daba- pobre periósteo ahí recibiendo y recibiendo y recibiendo, generaba un dolor de cabeza que después usted le decía, no, eso es normal porque eso es culpa de la toxina. Es culpa Cuando de hemos mi tía. aprendido a utilizar, a colocarlo de manera diferente, ya no debería de haber esos dolores de cabeza producto de eso, por lo menos, ¿sí? Vale. Muy bien. Entonces, bueno, Maxitol es una toxina que se utiliza muy frecuentemente aquí en Venezuela, lo utilizamos muy frecuentemente. Otesay y bueno, para ustedes. Otra pregunta, pregunta 2. ¿Cómo reconstituyo la toxina botulínica que voy a usar? Ujú. Esa es pregunta del examen. Y les puedo asegurar que nunca dejo de tener una llamada. Por eso. Doctora, tengo tal toxina, ¿cómo la reconstituyo? Pues lea, mi amor. Eso están las instrucciones. Lea. Y si no trae instrucciones, entonces no usa esa Sí, toxina. exacto. Porque debe tener su tabla de dilución. Debe decirte cómo debe diluirse. ¿Ok? Por supuesto, inicialmente tenemos que saber que viene siempre en un vial de 3 ml de capacidad que debe traer su tapón hermético de baquelita. Siempre tiene un sello, que es una cápsula de aluminio, y puede venir un polvo liofilizado, como la agua, el Inco Botulinum, Inco es Xiaomi, o desecado al vacío, como una Botulinum y todas las demás clones de. ¿Cómo la vamos a reconstituir? El elemento de elección, pues por supuesto es la solución salina 0,9, sin preservativo en el diluyente, recomendado para este tipo de reconstitución. Este artículo me gustó mucho y esto es importante, porque no con todo tipo de jeringa podemos hacer esa reconstitución. Una jeringa de insulina no debería de utilizarse. ¿Ok? Siempre deberíamos, y aquí lo dice un artículo publicado en el 2016, reconstituir fármacos de toxina, agitar, devolver, ok. Bueno, tenemos que utilizar jeringas de 3 o de 5 ml. Tenemos que usar agujas de 21 o 23 G. Y obviamente, ¿por qué? Porque la presión va a ser distinta. Ella va a bajar la solución muchísimo más fácil que si nosotros colocamos una aguja de 37 o de 27 o de 30 G. Entonces, no inventemos, no se debe por algo. Por algo. Sí, pero la presión es diferente. La presión, y esa presión puede alterar, el producto.
Por eso es que generalmente los kits que nos traen, las toxinas que estamos utilizando, viene una jeringa de 3 ml con una aguja de 21 ml. No es por gracia, es porque es lo mejor, la mejor opción. Y por supuesto, yo siempre digo, no es coctelera, o sea, hay que moverla con el sumo cuidado hasta que totalmente se diluya y sin agitar. Si nosotros agitamos, pudieran generar alguna inestabilidad en el compuesto y quizás la toxina no tendrá lo óptimo que nosotros esperamos. Y entonces, ¿qué pasó? No que es un lote malo de la toxina que no sirve. No, pero es que si yo lo agarré y no dañé. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en consideración. Parecen detalles tontos, pero son la base de un buen tratamiento. Pero no solamente se puede reconstituir con solución 09. Pudiéramos hacerlo, y eso lo dice el libro del doctor Escarrute, que son los papás de los helados. Se puede reconstituir con solución salina con hialuronidasa. Se han reportado resultados buenos con aumento de la difusión del producto. En agua estéril también se puede hacer. Lo único es que va a producir un dolor muy fuerte, realmente no vale la pena hacerlo con eso, pero bueno, en opción de límite se pudiera generar. Y con lidocaína, con epinefrina, en 1 en 100, que es el anestésico odontológico que nosotros usamos normalmente, favorece el inicio de la acción, potencia la eficacia a corto plazo, pero pudiera también tener un problema si la persona llegase a ser alérgica a el anestésico local. Por eso, una de las preguntas que usted va a hacer en su historia clínica es si tiene alérgica o ha tenido algún problema con una anestesia odontológica. Fíjense que este artículo del 2022 habla sobre la toxina botulínica diluida con lidocaína y epinefrina, reporte de caso. En este caso, fíjense, el objetivo de este estudio fue evaluar si el uso del anestésico con vasoconstrictor puede ser un diluyente de uso para la toxina botulínica y que eso va a permitir simular inmediatamente el resultado final que pudiera tener, ya sabiendo que la toxina va a ir poco a poco en su acción, ¿verdad? Y ellos utilizaron en su trabajo lidocaína al 2% con epinefrina al 1 sobre 50.000 como diluyente en 6 pacientes. En estos resultados, que son estos que tenemos acá, estas son las fotos del trabajo, ellos concluyen que la eficacia de la toxina diluida con lidocaína y con epinefrina fue muy similar a lo que se pudiera observar en la solución con solución fisiológica 09, como lo ha sugerido hasta el presente el prospecto. No hubo diferencia, pero hay algo importantísimo que es una de las cosas que nosotros vamos a manejar, sobre todo cuando trabajemos con las microdiluciones. Nosotros manejamos las microdiluciones precisamente con anestésico local odontológico. ¿Por qué? Porque la lidocaína aumenta el grado de absorción y la epinefrina me controla el halo de difusión. Y como estamos haciendo microdiluciones, a mí me interesa controlar ese halo de difusión y por lo tanto no hacemos las microdiluciones como generalmente la mayoría lo hace con solución 09, sino que la manejamos con anestésico odontológico. Ya lo vamos a ver poco. Para la reconstitución de la toxina y el volumen que le vamos a incorporar va a depender fundamentalmente de cuál es la jeringa que yo voy a utilizar.
No será lo mismo si yo uso una jeringa de insulina que si yo uso una de estas jeringas que traen su aguja incorporada y que vienen en unidades y que además entre ellas hay diferencia en la calibración cuando es de 100, cuando es de 50 o cuando es de 30. Y en consecuencia, para ser más amigable y tener más control sobre esa valoración de cada uno de esos aforitos, nosotros podemos jugar con la reconstitución, saber si vamos a colocar más o menos solución para poder manejar las unidades con más facilidad. En consecuencia, si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con Botox o cualquiera de las toxinas que son clones de Botox, tenemos por supuesto la tabla de dilución que nos trae el prospecto, ¿cierto? Y generalmente en todos los cursos que usted hace, sobre todo si son de casas comerciales como Allergan, siempre nos dicen 2 ml, 2 ml, 2 ml, y en 2 ml se diluye. Sin embargo, eso va a depender de la hojita, de la jeringa que nosotros vamos a utilizar. Si nosotros utilizamos una jeringa de 100 unidades y lo resuspendemos en 2 ml y hacemos nuestra regla de 3, que yo siempre digo, yo estudié odontología porque no me gustan los números. Yo hago mi regla de 3, me busco mi calculadora y me va a dar que cada aforo me va a valer una unidad. Y así yo lo puedo manejar perfectamente bien. Ya yo sé que cada aforo es 1 ml. Déjeme darle Una unidad. Cada espacio es una marquita de Dani, ¿me prestas una jeringa de insulina? De toxina. Voy a buscar la verdad. Un aforito es esto. Un aforito es esto. De aquí a aquí Una es rayita. una forma. Una rayita. Cada rayita es una forma. Y fíjense por Y qué, 0, 1 ml. sí, por qué esta Sí. regla de 3 me funciona. En Si yo tengo En 100 100 unidades unidades. en un vial de Botox o de una toxina de 100 unidades que sea clon de Botox y yo le coloco 2 ml en 0,02. ¿Por qué 0,02? Porque fíjense, es aquí, de aquí a aquí hay 2, 4, 6, 8 y 10. Cada rayita me vale 0,02 ml. De esa manera, si yo hago mi regla de 3, mi aforo me va a valer 1. Me va a dar una unidad. Y eso me va a ayudar mucho a trabajar con seguridad. Porque si yo sé que le voy a colocar a un paciente 3 unidades, pues sencillamente tengo 1, 2 y 3 aforitos. Y no ha pasado nada. Pero ¿y si uso una jeringa de 50 o de 30? ¿Es igual? No, No, porque tengo que Si yo uso una jeringa de 50 o de 30, entonces, si yo hago esta misma relación, cada aforito no me vale 0,01, 0,02, sino 0,01, ¿cierto? Porque aquí tenemos, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Por lo tanto, cada una de estas me va a valer 0,01. Si yo hago la reconstitución a 2 ml, cada aforito son 0,50 unidades.
Entonces, En esta yo no uso de 50. sería todo el frasco. claro, Y en esta, es la mitad. Entonces, esta es de 50, fíjense. Cada O sea, rayita que ahí en una de 50 puede dar 0.5. O sea, de una por Tienes que ponerle más. lo que hay Exacto, aquí sí, sí. Que mejor me voy con una de 100 y yo no me complico. Eso, o sea, una va a complicar. 0,560. Y la otra Son Ajá. dosis exactas. Entonces, si yo voy a colocar 3 unidades en un paciente, yo tengo que hacer 2, 4, 6. Voy a colocar mayor volumen para obtener un mismo resultado. Igual unidad. Entonces yo perfectamente la diluyo en 1, hago mi regla de 3 y entonces cada rayita de esta me vale 1. Y si voy a colocar 3 unidades, entonces coloco 3 rayitas. Permíteme un segundito. ¿Sí? ¿Te entendió? Te iba a hacer una pregunta al respecto. Con lo cómodo y lo ideal que son estas agujitas. El problema es que esta aguja tienes que pinchar para poner. Claro, porque la agujita es chiquita. No, y que no se despega. Eso no es Está despega. integrada. Claro. Ajá, está integrada. En cambio, cuando tú con la otra no necesitas tocar con esa aguja nada antes de ponerla. Porque la Claro. usas directo en la piel sin pasar por un tapón ni por nada. Claro, y nosotros lo que hacemos es que tomamos por grupo, no cargamos todo, Ujú. sino que vamos a trabajar el grupo frontal. ¿Cuántas son? Y por cada jeringa, usamos muchas jeringas porque usamos una por cada grupo. Claro, lo que te quiero decir es que ¿de dónde sacas la toxina que vas a poner ahí? Ajá. ¿De qué frasco? Del que lo preparaste, Sí, ¿verdad? claro. Esa toxina, esa aguja ya va a pasar por una goma Tapón. y pierde Ahora. filo. Claro. O se abre la toxina. O se abre O se abre la toxina. Se puede abrir el tapón. Y hay que la quitar única el tapón vía es para esa, no- pero a mí no me para gusta no quitarle hacer- el tapón. Pero hay unas Porque que la tienen tiende una a agujita un contaminar. poquito más larga y hay unas que tienen la agujita Sí. un poquito más corta. Pero eso le digo, todo la tiende a va a contaminar. depender Sí, de sí, lo sí. que usted tenga. O sea, yo no le puedo decir, va a diluirla en 1, porque yo no sé cuál aguja, cuál jeringa va a usar, ni cuáles agujas van a usar. Si usted van a usar la jeringa de 1 ml, que es de la insulina, con una agujita de 30 o de 32G, Sí, sí. perfecto, ya sabe que tiene que diluirla en 2 ml, no pasa nada. Pero si va a usar a esta, que a mí esta me parece mucho más práctica, sobre todo por la calibración, entonces ya saben que tienen que jugar con eso. A eso es lo que yo quiero que quede claro. Que yo no les puedo decir ahorita es así o es asá. Va a depender de lo que usted tenga en su poder. Porque a veces son muy difíciles de conseguir. Inclusive en Colombia no fue fácil de conseguir. Entonces, bueno, no voy a poner la toxina porque no conseguí la de 30 unidades. Venga mañana a ver si yo... No, hay que resolver. Pero entonces ya yo sé que no la puedo reconstituir de la misma manera que si tengo esta. ¿Cuál usa usted? La de 100. Entonces en 2. Pero el día que yo le coloqué esta en su mano, ¿qué me va a hacer? Se va a la regla de 3. Ahora ya me va a hacer la regla de 3. La regla de va para la regla de 3. ¿Tienes experiencia con las agujas que vienen con pregraduación? Yo las he usado, Sí. que le pones 3 unidades de RIC. Le coloca tac, 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 tac. Y son 3 unidades exactas. Y los que siguen son de 2, los gradúas en 2 y pones todos los puntos de 2. Sin necesidad esas de son buenísimas. mirar la rayita, porque a veces a mi edad ya mira la rayita, si tengo que estar mirando. No, y hay una lupita que entra perfectamente en estas Eso sí es para interesante. nosotros. ¿Cómo se llama ese, doctor? No me acuerdo el No nombre me ahorita, acuerdo. sí. Sí, Ahora lo busco. es una de
Compré la caja y la tengo allá, son alemanas y no son baratas, Son caritas. son caritas. Parecía la que trae el Team Booster de Reptilen. Eso, Trae exactamente. Ajá. Bueno, Son entonces prácticas, hay pero hay una que lupita, cobrar más, ¿verdad? Son caras, y sí. entonces tú le colocas la lupita aquí y nos evitamos problemas. Sí. Ni dos. Sí. Pero bueno, yo no, fíjense, aquí va a estar esto. Porque Nani no tiene de 100. Vamos a ver. Bueno, Otra, ¿has tenido noticias? En estos días leí un artículo, no me informé más, sobre la toxina botulínica prediluida. Sí. En Europa están haciéndole mucha Ya viene, propaganda. ya viene Lista sin necesidad con de- la solución, la cantidad, simplemente tome y listo. Ujú. Metox, una cosa así se llama. Sí, yo la leí por ahí. Ujú. No sé qué Ellos eficacia dicen que sí. tendrá. Las características son las mismas. Y no lleva cadena de frío. No lleva cadena. No lleva cadena de frío, sí. Ya que uno la puede cargar en los bolsillos. Bueno, puede ser una opción. De contrabando, pero sí. ¿Qué es eso? No, eso es medicación personal. Ok, quedamos claro aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál toxina difunde más? Esa es otra pregunta que ¿Cuál siempre toxina? haces. ¿Cuál toxina difunde más? A ver. Botox tiene 900 kilodalton. Dysport tiene 500 kilodalton. Xiomin tiene 150 kilodalton. Y los clones No. van diferentes, una cosa que yo no entiendo cómo, pero algunos tienen 860, los otros tienen 530, no sé qué, bueno, ya Pero no. esos clones ya veremos a ver cómo. Pero ¿cuál difunde más? ¿Con cuál cree usted que tenga más seguridad? Que no se vaya a ir a otro músculo que no sea el que usted está inoculando. ¿Perdón? Botox y Maxitos, yo no. ¿El de mayor peso molecular o el de menor? El de mayor peso molecular difunde más, más pesado. No, pero entonces yo creo Según que la no. dilución. Bueno, claro. la disco. No, yo creo De que medio peso. La Dysport dicen por allí que es la que más difunde, pero Xiomin tiene 150, De menor peso. pero dicen que Dysport es la que más difunde. ¿Por qué? por el peso molecular. Por el peso. Teóricamente, la ona botulinum es el tamaño del complejo más pesado, 900 kilodalton, ¿cierto? No debería difundir o propagar, mientras que la INCO, que es la Xiomin, 150, probablemente sea la que más difunde, pero es la que menos se han reportado complicaciones en relación a eso. Se ha podido describir que esto no es así. ¿Por qué? Porque yo les dije, ¿se acuerdan? Yo les dije que la cadena pesada se separa de la cadena liviana cuando están en la vesícula que ha entrado al axón. Y cuando esta se separa, ¿cuánto pesa esta en Botox? ¿Cuánto pesa la cadena ligera en Botox? Nunca me 50 kilodalton, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o? Cuando la toxina entra al axón, se envuelve en membrana y cuando ya está en el citoplasma, se separa la cadena pesada de la cadena ligera y es la cadena ligera que sale al citoplasma para ir a cortar, dependiendo del tipo de toxina, en este caso como es la A, al SNAP25, ¿cierto? ¿Cuánto pesa la cadena ligera en ona botulinum? 50, ¿verdad? ¿Cuánto pesa en Xiomin? 50. Porque el producto génico es igual. Sí. Lo que hace que pese más son las proteínas asociadas.
¿Cuánto pesa con Dysport? 50. Por lo tanto, no tiene nada que ver y todas deben difundir exactamente lo mismo. El peso molecular de la toxina progenitora puede ser irrelevante con respecto a la difusión de la toxina, porque todos los complejos progenitores de toxinas se disocian inmediatamente después que se inyectan, o inclusive dicen por allí que cuando usted coloca la solución, él comienza a separarse. Por lo tanto, no hay. Estos datos son consistentes con estudios en modelos animales donde no se ha descrito diferencias significativas en el campo de efecto de cualquiera de esas toxinas. Ese es el con y la fecha. Es el. Y si nos vamos al radio de difusión, fíjense, Bolton es de 8 a 10, Avo es de 9 a 12, INCO es de 7 a 10. Es decir, que tenemos aproximadamente un radio de difusión de 10 milímetros Más o menos, no. entre cualquiera de las toxinas. Entonces eso es un mito, que una va a difundir más que la otra. ¿Sí? Depende de otros factores que ya vamos a ver. Múltiples puntos en el músculo pueden ser sustituidos entonces por un solo bolo para que se pueda manejar el gradiente de concentración y la dinámica de la inyección. Allí es donde está el problema. La difusión es dosis dependiente. No es problema de la toxina. Por lo tanto, ¿cuáles son esos factores que van a potenciar la propagación o campo de efecto de esa toxina botulínica? Primero, la dosis, lo que usted va a tomar como dosis, la dilución, como dijo aquí mi doctor. Si usted hace una dilución mayor, tiene que colocar mayor volumen y por lo tanto, ahí sí vamos a tener problemas. La técnica o dinámica de la inyección, que va en conjunto con ¿qué? Impulso, fuerza, velocidad que se le imprime. Yo a veces quedo alucinando cuando hay unos videos por Instagram en donde en lo que cabe un video de esos, son 30 segundos, no sé qué, 15 segundos, una cosa así, y después sale la sangre de esta pobre criatura que está allí, porque de paso no sé con qué velocidad, con qué fuerza entra, y cuando empiezan a sacar, empieza a chorrear el sangrero. Allí sí podemos tener problemas. Entonces, esto es muy importante. No el peso molecular de la toxina. No le echen la culpa al peso molecular de la toxina. El nivel de hiperactividad muscular y la profundidad de la inyección. Entonces, estoy rompiendo esquemas, pero esa es la realidad. No lo digo yo, lo dice la literatura. Con usted. Y es más, ahí pasa algo muy importante. Si usted hace así, si usted coloca, ¿qué pasa con el volumen que usted está colocando? Inmediatamente se sale. O sea, usted tiene que. Se viene con la gota que usted colocó, se sale del tejido, se devuelve. Usted tiene que llevar, colocar, esperar y sacarla. Entonces, esas son las cosas. Y el masaje de presión posterior a la inyección. 5. María. Salen a hacer el receso. Salen y continuamos. El algo.